Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Astrología en Criollo. Mi nombre es Agustina Sampietro. Estamos hoy con un episodio que nos va a llevar un poco por un recorrido que es más bien emocional, más bien de conexión, más bien de volver un poco a uno y de llevarnos a nosotros a este lugar de autoconocimiento, pero siempre de la mano de la astrología y como es este podcast, para que lo entiendan todos. Hoy me acompaña Vicky. Vicky es coach ontológico y ella tiene una propuesta muy linda, la cual resuena un montón y hemos conversado en el Instagram, en las redes sociales, y hoy la quiero hacer partícipe porque nos ha llevado esa propuesta también a tener un poquito de la rama de la astrología. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, Agus. Muchas gracias por invitarme. Un gran placer estar acá. Amo tu podcast y tu cuenta, ya lo sabes. Así que es un placer enorme para mí acompañarte hoy en este episodio. Bueno, me alegro muchísimo. Vicky, quiero preguntarte primero que nos cuentes cómo surge, desde dónde nace y qué es Me Bajo Acá. Bueno, Me Bajo Acá surge después de varios años de una búsqueda personal, de crecimiento personal, de mucha terapia, de mucho estudio también, en el que había cosas que en mi vida ya no iban más. Por eso la cuenta se llama Me Bajo Acá. Y viene de un proceso propio de empezar a bajarme de exigencias, de mandatos, de patrones, de cosas que ya no me representaban y que no me representan y que ya no me servían ni me sirven para ser feliz, básicamente. Después de haber pasado por otras cuentas, surge este año Me Bajo Acá, eh, en donde comparto contenido que tiene que ver con esto justamente, con querer bajarse de todo eso que no nos hace felices, eh, sobre todo para acompañar a mujeres, que lo que me encontré compartiendo con otras mujeres es que todo lo que a mí me estaba pasando, le estaba pasando a muchas mujeres también. Más grandes, más chicas, en distintos niveles, algunas desde la maternidad, otras desde la carrera profesional, otras con la familia. Eh, y dije, bueno, mi experiencia es válida y todos mis conocimientos son válidos, vamos a hacer algo con esto, vamos a salir en grupo de todo esto. Así que creé un programa de acompañamiento emocional para mujeres, para bajarse de las exigencias, de los mandatos y de los patrones con los que crecimos y volver a nosotras mismas. Dentro de tu historia personal, vos hablás un poco en Me Bajo Acá sobre tu propia crisis y cómo esa crisis fue lo que disparó esto de, no, paren el mundo que me quiero bajar, ¿no? Sí, Literalmente. sí. Esa crisis interior tuya, ¿qué fue lo primero que te cuestionó? Yo venía de algunos años de terapia, hice varios años de psicoanálisis, hasta que me recomendaron, bueno, durante la pandemia fue como un momento emocional bastante fuerte. Yo venía también de algunas cuestiones familiares que me tenían mal, pero como siempre, calladita, guardándose todo lo que sentía y lo que me pasaba, eh, para cumplir, para no molestar. Y durante la pandemia tuve lo que después de mucho tiempo me di cuenta que era un ataque de pánico, que después, cuando me lo diagnosticaron y todo,
me di cuenta que durante mi vida había tenido muchos episodios. Eh, pero bueno, el que más recuerdo fue ese de salir por primera vez a hacer las compras y que se me cierra el pecho y bueno, un montón de síntomas más. Entonces me recomendaron una psicóloga de la corriente cognitivo-conductual y con ella trabajamos un montón y fue para mí lo más productivo y lo que me dio más herramientas para primero reconocer qué era lo que me estaba pasando, qué emociones eran las que estaban pasando por mi cuerpo, que me estaban enfermando. Y bueno, a partir de esas herramientas pude empezar a tomar acción. Hice varios cambios en mi vida. Y bueno, un día, después de haber hecho muchos cambios y haber puesto muchos límites, y poder desapegarme de ciertas personas, la vida me trajo a esta hermosa ciudad que es Puerto Madryn, que también movilizó muchas cosas. Volvieron los ataques de pánico, no sé si tenía que ver con el cambio o qué, pero volvieron. Y ahí empezamos a trabajar precisamente en los ataques de pánico que no los habíamos terminado de reconocer en la primera parte, en la primera etapa de la terapia. Así que mi cuerpo fue el que me dijo, hasta acá querida, hacete cargo de las emociones, hace algo con esto porque no, así no va. Y bueno, empecé ahí a trabajar más profundamente en mis síntomas, en mis emociones, en mis pensamientos sobre todo. Y bueno, ahí empezó mi momento de transformación. ¿Te acordás en qué año fue? Hace muy poquito, hace 3 años. Sí, 2022. Sí, me imaginaba y te pregunto esto porque obviamente desde la cabeza de la astróloga uno lo que mira son relojes, uno lo que mira son símbolos y todas las personas que tenemos Sol en Piscis, que somos de Piscis, por decirlo de alguna manera, Claro. hace 2 años y medio, 3 años que estamos viviendo a Saturno sobre nuestro signo. Y fíjate, una de las palabras claves tiene que ver con esto, ¿no? Nos tenemos que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo de lo que somos, nos tenemos que hacer cargo de lo que nos pasa, nos tenemos que hacer cargo de la vida que tenemos. Y Piscis suele tener esta energía un poco de evadir, de no hacerse cargo, de tratar de resolverlo como tipo, bueno, una curita y ya está, acá no está pasando nada. Y de repente este paso de Saturno, de bajarnos bien los pies a la tierra, de realmente hacernos cargo de nosotros y demás, nos confrontó con mucho de lo que tiene que ver con los miedos personales, los desafíos y demás. Y una de las cosas que surge dentro de nuestras charlas por Instagram tenía que ver también con esto de lo generacional. Y vos haces mención también de esto, ¿no? Hay un colectivo, hay un montón de mujeres, hay un montón de gente que está pasando por lo mismo que te estaba pasando a vos. Sí. En otros lugares, en su profesión, en su casa, en su familia, en sus deseos, en la maternidad. Y de repente uno dice, bueno, estoy rota, estoy mal, hay algo que no funciona, hay algo que no arranca. Y la pregunta fue en ese momento de mí para vos, ¿qué tal si esto es generacional y lo que estamos rompiendo a nivel colectivo tiene que ver con un patrón muy arraigado dentro de lo que es nuestra conciencia desde que nacemos? Recordame, vos tenías la luna en Virgo, ¿verdad? En Sagitario. La luna en Sagitario, era el ascendente en Virgo entonces. No, Cáncer. ¿Cáncer? Sí, bien llorona. Yo no me acuerdo por qué tenía el registro de que había algo en Virgo por ahí, pero no, luna en Sagitario. Sí, no, obviamente. Pero fíjate que es por dos la energía que tiene que ver con lo jupiteriano y que tiene que ver con el, bueno, ya está, le pongo un parchecito y bueno, lo miro después, bueno, no pasa nada. Bueno, y uno sigue y de repente vino, obviamente, la autoridad, la firmeza, el sostén y nos vino a poner como un freno en eso. Sí. Y a nivel colectivo generacional, esto de que las personas que nacimos entre el año 83 y el año 98
no vamos a decir qué edad tenemos, vamos a vivir el tránsito de Neptuno por Aries que nos pone en jaque todo lo que tiene que ver con nuestra creencia colectiva. ¿Qué es lo que vos considerás en este momento que es lo más en jaque que te está poniendo de tus creencias personales? El que hay que poder con todo, ¿no? El que hay que ser buena madre, educar aparte de tus hijos tienen que ser impecables, ¿no? Tenés que ser buena madre, tenés que cumplir con los estándares de belleza, tenés que traer plata a tu casa, o sea, tenés que salir a trabajar, tenés que ser una gran profesional, tenés que ser reconocida. Creo que es una acumulación de todas esas cargas que nos está generando como una saturación. Por suerte estamos como, o me da la sensación a mí, que estamos como despertando de eso, ¿no? Como diciendo, che, basta, o sea, no puedo más. Cada vez tengo más conocidas que colapsan. En un momento, ayer una amiga me dijo, me puse a llorar delante de un cliente, no puedo más. Creo que tiene que ver con eso, con cargar tantas cosas en las que tenemos que hacer las cosas bien, entre comillas, o como dicen que tenemos que hacerlas, y es un montón. ¿Me haces acordar al discurso de la película de Barbie? Ay, sí, espectacular. Es espectacular que, bueno, que esto, ¿no? Tenés que ser flaca, pero no tan flaca. Tenés que vestirte bien, pero no para punto de darle celos a tus amigas. Tenés que ser buena profesional, pero no tan buena como para querer cobrar más que un hombre. Tenés que mantener la compostura, pero también tenés que enojarte y marcar el... Entonces es como... yo creo que esta cuestión está muy ligada y está muy relacionada a esto de romper mandatos o romper bases estructurales. Sí. La pregunta surgió en ese momento de, ¿pero por qué nuestros padres no tuvieron este cuestionamiento? ¿O por qué generaciones anteriores no tuvieron esta pregunta o esta incógnita? Y yo creo que es ahí en donde la cualidad del signo toma un protagonismo muy importante. Uh-huh. Nosotras, en la generación de Neptuno en Capricornio, hay algo del inconsciente colectivo, hay algo de el tener como de base una sensación, aparte Neptuno con esta cualidad de bruma, esta cualidad de fantasía, esta cualidad de imaginación, esta cualidad de como todos pensamos lo mismo, hay una corriente que se nos viene encima. En Capricornio tiene esta cuestión de la responsabilidad, el deber ser, las estructuras sociales, claro. la autoridad, el respeto. Y cuando decís esto de tenemos que cargar con todo, de repente toda esta generación tenía como ese anhelo, tenía como esa fantasía de que tenemos que ser hiperproductivos todo el tiempo. Total, sí. Y si vos frenás a descansar, sos un vago. Totalmente. Si vos te tomás un ratito para decir, bueno, miro la tele o me tomo 10 minutos, y esta cultura nueva, muy generación Z, muy de generaciones posteriores, de ver al que se toma el cafecito y está mirando la nada y está en ese momento de regocijo personal, uno lo mira con mucho anhelo, pero al mismo tiempo cuando uno está atravesando esa situación y que se toma ese rato para hacer eso, tenés como esa sensación interna de yo debería estar haciendo algo para generar dinero o yo debería estar haciendo algo para, tengo el lavarropa que todavía no lo puse, no lavé los platos, no pasé el trapo en casa, no fui a buscar a mi hija, no. Tal cual. Sí, a mí me pasa que como a veces me distraigo muy fácilmente, uso un timer para trabajar con una metodología que se llama Pomodoro. Sí. Intento mantenerla. Y esos 5 minutos que te da, o sea, vos trabajás 25 minutos y después te da 5 minutitos como de, bueno, parate, camina. ¿Qué hago? Voy, pongo lavarropa, lavo los platos, me hago el mate.
es como que al final siempre tengo que ser productiva, incluso Claro, en los momentos de descanso. la pausa activa no es una pausa activa tipo, bueno, no sé, estiro las piernas, estiro Sí, los hice un brazos, poquito el hago algún pasto. movimiento de pies, ¿viste? O no sé, o también preparo el mate y soy consciente en este momento, entonces escucho la pava y preparo el matecito y le pongo algo. No, No, es... es ser productiva en otra cosa, que no sea lo laboral, por ejemplo. Y mientras hablabas recién me acuerdo se me vinieron a la cabeza un montón de veces de ir a hacer un trámite o algo así con mi marido y que diga, y ver la gente corriendo en la plaza o haciendo ejercicio. ¿Y de estos de qué trabajan? ¿Y esto me decís? Bueno, ¿Por qué? incluso nos pasa como terapeutas o generadoras de contenido y demás, estar en Instagram y quizás ver a las que están en este momento en sus primeros 30, ¿no? Sí. O sea, son tardíos 20 y picos o primeros 30, que uno también se hace, no sé si envidiosamente, pero sí se hace esa pregunta de decir, "No, esta no vive solamente de esto, Ay, esta tiene pero otro ¿cuánto? trabajo y esto lo hace de hobby". Cuando lees los comentarios en los reels te das cuenta que claramente se piensa eso. Ah, vos porque alguien te tiene que estar manteniendo, porque Alguien no te puede tiene que estar, ser. claro, y aparte hay un abanico muy grande, porque no solamente nos pasa como terapeutas holísticas, o a mí como astrólogo, a vos como coach, sino que también pasa en los rubros creativos, Sí, ¿no? Sos tejedora y también, ¿no? Ah, esta tiene otro trabajo, no puede vender solamente de tejidos o no de vender patrones, tal cual. o esta no puede vender solamente de dibujar. Y hay una conciencia colectiva muy instaurada de que uno en esto de la productividad tenés que tener más de las 8 horas de trabajo completas como para poder sentirte realmente merecedor de Sí, del descanso. el descanso. Sí. Y creo que este pase de Neptuno, que está entrando en Aries definitivamente a partir de enero del año que viene a traernos de vuelta la mirada hacia lo individual, la mirada hacia el deseo, la mirada hacia el movimiento de decir, yo esto lo confronto, no me lo banco más, me frustra y lo quiero romper. Y va a ser un paso y va a ser un desafío muy grande porque la cualidad capricorniana tiene esto de la estructura, de la solidez, del sostén, de la perpetuidad en el tiempo, y la cualidad ariana, que tiene que ver con el guerrero, viene de alguna manera a decir, che, yo esto no me lo banco más, pero no voy a darme media vuelta calladita, con la cabeza baja y nada más. No, No. no, me voy a dar media vuelta a los gritos pelados Sí. y tirándote la cafetera por la cabeza. Sí. Viene con una fuerza muy grande y viene con una fuerza de cuestionar mucho la creencia interna. Sí. A mí me pasaba puntualmente de repente estar cuestionándome por qué yo no era como mi papá. Mi Ujú. papá tiene un comercio, entonces, ¿por qué yo no me levantaba temprano en la mañana, abría el comercio, sacaba el cartelito a la calle, ponía que estaba abierto, preparaba el mate, me sentaba en el mostrador, completaba las planillas administrativas, el libro de IVA, todas esas Tal cosas cual. que tienen que ver con el tener un comercio a la calle? Y de repente me preguntaba a mí misma, ¿en algún momento mi papá o mi mamá me dijeron, o sea, verbalmente, sos una vaga si no estás haciendo algo de tu vida, o si no estudias esto te vas a morir de hambre, o si no estás trabajando en este momento y te quedaste dormida y estás durmiendo hasta más tarde? No, pero en mi inconsciente había una admiración tan grande hacia Ujú. la cultura del trabajo de mi papá que yo misma me autocastigaba si dormía hasta las 9 de la mañana. Tal cual. Sí. Y no porque yo hubiese tenido ese condicionamiento de mi casa. Entonces hay algo también muy grabado en lo que yo creo que tendría que ser y no porque haya alguien que me lo haya dicho. Tal cual. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso sí me dijeron, era algo muy frecuente que me digan, qué vaga que sos, qué sé yo, tenés que hacer tal cosa. O sea, teníamos tabla de tareas en casa. Eh, Mi mamá me ha dictado muchas veces como qué carreras podía seguir y cuáles no.
cuando yo le dije, bueno, yo como primer título, digamos, soy profe de matemática, pero en su momento yo sabía que quería ser docente, pero también me gustaba educación física. Y mi mamá cuando yo se lo planteé me dijo, esa carrera es para vagos. Eh, y, y así, y estaba como la idea de que, sí, probablemente me lo dijeron, pero que había que seguir una carrera universitaria, una licenciatura como mínimo. De hecho, mis hermanas han seguido Ese camino. ese camino. Mi papá no, pero mi papá no era el que me lo decía, porque mi papá, bueno, tampoco tenía una carrera universitaria. Mi mamá se iba a trabajar, ahora volviendo a esto de que yo la veía, yo tenía ese ejemplo, mi mamá me dejaba a las 7 de la mañana en el cole, se iba a trabajar, del trabajo se iba a la facultad y llegaba a las 12 de la noche a mi casa. Entonces, yo tengo ese ejemplo de toda mi vida de mi vieja no parar un segundo. Y el fin de semana era para limpiar, si bien nosotros teníamos una señora que nos cuidaba y teníamos una tabla de tareas en donde cubríamos entre las tres, yo tengo dos hermanas mujeres, cubríamos entre las tres todo el mantenimiento de la casa, digamos, pero el fin de semana era para hacer limpieza general, nada de salir a pasear ni nada por el estilo. Eh, pero si bien tenía una persona o mi familia que me decía, sí, tenés que hacer esto, o tenés más valor implícitamente, tenés más valor si tenés una licenciatura, si tenés un título de grado, y si tenés trabajo y si sos exitosa, ¿no? Entonces, y lo veía porque mi mamá, bueno, en un momento mis viejos se separaron cuando yo era adolescente, y, y tenía ese ejemplo de mi mamá, que era la exitosa de la familia y la proveedora, digamos, si bien mi papá hacía su aporte, nosotras vivíamos con ella. Claro. Entonces lo tenía de forma explícita de mi mamá presionando por el tipo de carrera que tenía que elegir. De hecho, pasé por la facultad antes de llegar al profesorado. Dejé 3 carreras antes de eso. Ahí resistiéndome porque yo sabía que no era lo que yo quería. Y además, con el ejemplo de mi mamá y de mi papá que tenía 3 trabajos. Entonces esta es la vida de adulto. Tenés que producir de alguna forma. Claro. Y 24 horas. Y que encima viene aparejado con el contexto social. O sea, hoy por hoy, si no aportan los dos, no llegas a fin de mes. Claro. Si los dos no tienen más de un trabajo, tampoco llegas a fin de mes. Entonces, siempre está este condicionante, incluso de esta cualidad de que incluso no alcanza. O sea, Sí. por más de que uno diga, bueno, voy a bajar un cambio, voy a tener un solo trabajo y demás, no alcanza. Sí. Y uno ve a las generaciones más jóvenes, porque desde este lugar en donde uno ya es adulto, ya más o menos la pasaste, ya sabes de qué va la vida y cuál es la realidad que nos toca, ves a las generaciones más jóvenes que hoy tienen sus primeros ingresos laborales, que son todos menos de 30 años, y si tienen que laburar menos a cambio de su bienestar mental y a cambio de su bienestar social, lo hacen. Sí, sí. Sus prioridades son muy diferentes a las nuestras. Uh-huh. Sus prioridades están más relacionadas con la libertad, sus prioridades están más relacionadas con su salud mental, que encima son más conscientes, son más vulnerables también, pero son mucho más conscientes de su delicadeza a nivel de lo que tiene que ver con su vulnerabilidad mental. Sí. Quizás tienen también otro tipo de condicionantes. Ellos van a vivir su parte energética en su debido momento. Pero sí pasa esto. Veo gente que elige dejar trabajos a cambio de quiero tener más tiempo para mí, quiero tener más tiempo libre, quiero tener más tiempo disponible para hacer algo que a mí me guste. Sí. Y es algo que nosotras, desde este lugar, desde esta edad, aún hoy nos cuesta mucho hacer esa elección. Sí. Esto lo estoy haciendo para mí. Sí, sí.
cuando yo me vine a Madryn, cuando nos vinimos en familia a Madryn, yo tenía mis horas como profe en Buenos Aires y las dejé todas. Y, y dije, bueno, voy a estudiar, me voy a poner a estudiar porque no vaya a ser que esté sin hacer nada. Me puse a estudiar y me daba mucha culpa. Y todavía tengo momentos, si bien lo trabajo un montón y soy más consciente, tengo momentos en los que me da culpa no tener un trabajo de 8 horas en una oficina, ¿entendés? O 20 horas, 24 horas semanales o 30 en una escuela. Y me da culpa. No tener un ingreso fijo, me da culpa. Poder manejar mis horarios y que mi marido, por ejemplo, no lo pueda hacer, me da culpa. ¿Por qué? Si yo estoy disfrutando de mi trabajo, a mí me gusta lo que hago, me gusta. ¿Por qué me tengo que poner esa culpa y esa carga de, no, pero no tenés un trabajo convencional? No tenés un trabajo convencional, no tenés una rutina convencional. ¿Por Tal qué, cual. por qué trabajás? ¿Y tu horario cuál es? No tengo un horario, me manejo yo mis horarios. Claro. Claro, ¿qué pasa? A nivel estructura social, eso al estar cambiando tanto, estamos generando ese movimiento de ruptura de esa creencia de que había que tener una rutina, un trabajo en relación de dependencia, una carga horaria, un delineamiento. Esa estructura se está empezando a romper y se está empezando a caer, pero que obviamente para nuestro inconsciente es un lugar de mucha vulnerabilidad porque lo que estamos haciendo es rompiendo esa fantasía, es rompiendo esa Tal imagen cual. que es una ilusión en realidad. Y cuando yo leía de esto, ¿no? De que a nivel colectivo pasa, y veo consultantes que son más grandes y que ya pasaron esta etapa, la pasaron desde otro lugar, o sea, sus condicionamientos eran otros. Entonces, Sí. a nuestra generación, a la generación de Neptuno en Capricornio, nos toca romper con esa creencia de la productividad, nos toca romper con esa creencia de la estructura laboral, nos toca romper con esa creencia de que si descansamos o que si disfrutamos o que si el trabajo realmente lo hacemos por eh, un deseo, Sí. está mal. Sí. Nos toca a nosotros, a esta generación nos toca romper con ese mandato o con esa estructura social, porque a las otras les tocó romper otras cosas. Tal cual. De hecho, la generación anterior, que es la generación de Neptuno en Sagitario, las mujeres con las que he tenido encuentros, eh, su condicionamiento vino un poco más por el lado de el valor de su propio conocimiento. Ujú. Fue la generación que de repente la mujer se profesionalizó Sí. y ser profesional era un condicionante. Sí. Y había que quebrar ese condicionante, ¿no? Y romper de alguna manera esa fantasía de que uno no era lo suficientemente sabio o no era lo suficientemente apto intelectualmente para ocupar un rol profesional. Como mujer, en el caso de que nosotros estamos hablando de la parte Sí. femenina, ¿no? Sí. Yo creo que a nivel hombres tienen otros cuestionamientos y tienen otras cosas que los están llevando por otro lugar de su propio condicionante. Sí. Quizás lo que yo veo, por ejemplo, en mi marido, que ha compartido un episodio del podcast conmigo, tiene más que ver con la fe. Fue un momento de cuestionamiento de su fe, Ujú. teniendo en cuenta de que él tiene Neptuno en Sagitario, ¿no? Pero para nosotras tiene más que ver con algo mucho más concreto y tangible, que tiene que ver con esto de, bueno, la parte social que mueve al mundo, que tiene que ver con la responsabilidad y el deber ser. Sí. ¿Vos recordás si en algún momento registraste, si pusiste en palabras cuál es lo que vos considerás que es tu deber ser? Uf. Es ¿Vos decís impuesto Sí, o...?
Sí, porque a veces no es impuesto, sino que uno mismo lo Uno crea. mismo, sí. Bueno, a mí me pasa mucho con la maternidad. Eh, que después me di cuenta que nadie me lo estaba imponiendo. De hecho, el que me hizo dar cuenta, yo siempre quise ser, obviamente, como todas las mujeres, ser la mejor madre posible para mi hija. Eh, y muchas veces colapsé por eso. Y un día el que me lo hizo ver fue mi suegro. Y un día me dijo, no tenés que ser perfecta, ¿eh? Ese día todavía se me cierra la garganta. Lo que lloré cuando me dijo eso. Fue un ejercicio que me hizo ser mi psicóloga. Me pidió que le pregunte a 3 personas que yo tenía como referentes sobre cómo me veían ellos a mí. Una de esas personas me escribió desde lo físico, pero porque esa persona tiene como, le da mucha importancia a la imagen. Eh, y una fue mi suegro, que además de cosas hermosas que me escribió y que yo no sabía que él me veía así porque él es como una persona súper estructurada, o era en su momento una persona muy, muy rígida, muy, muy seria, muy de las cosas se hacen así, muy de vos no podés opinar porque te falta experiencia. Y hemos tenido cientos de discusiones por eso. Cuando leí las cosas, lo que él veía en mí, que a mí me costaba tanto ver, eh, me desarmó. Y un día cuando me dijo eso, que yo estaba colapsada, me dijo, no tenés que ser perfecta, no tenés que ser la madre perfecta. Me di cuenta que yo no me permitía equivocarme, no me permitía, eh, no sé si aprender, era como, sí, o era eso, ¿no? De que yo soy mamá, tengo que saber todo, cómo se hacen, cómo es una buena mamá, es como que eso tiene que venir innato en mí, y no. Y era una carga que yo me ponía todo el tiempo. Yo a Emma me la llevaba a estudiar, además de que todo lo que uno carga, ¿no? De que sea la responsable de llevarla al pediatra, a estar al día con las vacunas, estar al día con todo, con su alimentación, atenta a su alimentación, eh, y todo perfecto, ¿no? Y encargarme de todo lo de la escuela y de todo, y encima llevármela a estudiar conmigo, porque Emma nació cuando yo estaba en tercero del profesorado, y Emma iba a cursar conmigo de bebé, me la cuidaban los profes, ha ido a tirarme huevos, porque yo ya iba siempre que pasamos por la escuela donde estudié, me dice, mami, acá está tu facultad. eh, Era todo hacerlo con ella. Yo tomaba clases de danza, ella iba a los ensayos conmigo. Ella estaba en el costado del escenario cuando había función. Y era mi responsabilidad. Y me costó un montón decir, che, pará, este momento es para mí. Hoy te quedas con papá. Era como algo que no me daba cuenta, pero no me entraba en la cabeza de que era responsabilidad de él también. Que podía soltar. Que podía soltar, que podía delegar cosas. Che, hoy tengo que estudiar, hoy tengo una sesión o tengo que trabajar, necesito que la lleves al pediatra. Tiene neumonólogo, ¿la podés llevar? No sé, no tengo auto y me queda en la otra punta de la provincia. ¿Te puedes hacer cargo de eso? Eso me costaba un montón. Y por ahí me pasaba horas arriba de un colectivo en Buenos Aires llevándola al neumonólogo. Me lo podía decir al padre, che, vení a buscarla. Que igual estábamos juntos, pero salite un cacho antes del trabajo, que no pasa nada, no se va a caer la fábrica si te vas un rato, Claro. y llevarla al médico. O, no sé, lo que sea. Venite a un Cargamos con esa acto. responsabilidad porque de alguna manera tenía que ser, se tenía que caer en nuestras manos. Sí. Y yo me acuerdo patente una frase que me dijo mi mamá cuando nació Francisco, que yo no me lo olvido más. Creo que ahí a mí me hizo el clic. Quizás mi condicionamiento, como te contaba, no estaba más con el tema de esa admiración que yo tenía por el compromiso laboral con mi papá. Cuando nació Francisco, mi mamá lo primero que me dijo es, me miró a los ojos y me dijo, si le pone el pañal en la cabeza, te callás
la boca y le decís, qué lindo que Muy está. bien. Dice, porque si no, no te va a ayudar nunca más. Sí. Y después, una psicóloga me dijo, si vos ocupás todos los puestos en la cancha, el otro no va a salir a jugar, Tal cual. porque ya todos los puestos están cubiertos. Claro. Entonces, cuando vos faltes y sueltes el control de que querés que las cosas se hagan como vos querés y dejes jugar a los demás, se te va a alivianar la carga. Y así literalmente fue. Cuando yo me corrí del espacio y dije, ay, acá no puedo, ay, esto fue cuando dije, había espacio para mí en esta ecuación, había. Sí, totalmente, pero y lo escucho también de mis consultantes, que es, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo de ir, no sé, sola al baño o de... Y es, y lo he vivido yo también, ¿no? Me voy a Buenos Aires porque, no sé, por cualquier evento, y de golpe Emma se levanta a las 6:30 de la mañana, saca al perro a hacer pis, se viste sola, se hace el desayuno sola para llevarse a la escuela, y todo puede funcionar sin que yo esté ahí. O sea, claramente lo pueden hacer. Ahora, cuando estoy yo, a Emma hay que tirar una bomba en el cuarto para que se despierte, porque el despertador lo apaga y sigue durmiendo. Pero cuando no estoy, tiene la capacidad de levantarse sola. O me contaba también una de las chicas que estuvo en sesión, dice, las chicas no se quieren hacer, no se ordenan, no se hacen las camas, no me acuerdo bien. Y me dice, el otro día logré cerrar la puerta y seguir con mi vida. Dice, a la tarde cuando volví de trabajar las camas estaban hechas. Y sí, Los chicos pueden aprenden, hacerlo. pero aparte los chicos aprenden. A mí me lo hizo ver mi mamá cuando yo era más grande, que vino a visitarme acá a Madrid y de repente me dice, ¿cómo puede ser que tu espacio esté tan limpio, tan ordenado? Me dice, tu cuarto era un desastre. ¿Sí? Lo que pasa es que uno aprende esas cosas, pero Sí. si hay alguien que lo resuelve, Es más es cómodo. más cómodo. Sí. Es más cómodo. Y creo que este cuestionamiento que surge de sentirnos que estamos de alguna manera quebrando ese sistema o quebrando ese deber ser o esa obligación o ese mandato, al mismo tiempo nos pone a nosotras en un lugar de mucha incomodidad, porque obviamente uno se queda en el lugar que está cómodo. ¿Y el lugar Sí. cómodo cuál es? El conocido, que tiene que ver con esto, ¿no? De hacer siempre las cosas, ocuparse de todo. Y hablábamos con alguien que está muy relacionado a la neurociencia de esto de que el cerebro cuando entra en modo automático tiene esta Ujú. condición de, bueno, para ahorrar energía hacemos lo que ya sabemos que tenemos que hacer, Claro. que es estar en modo supervivencia, que es estar ansioso, alterado y tratando de Sí. cubrir todo para que todo salga bien, porque si soltamos el mundo explota. El mundo no va a explotar nada. No, pero nosotras sí. Exactamente, internamente nosotras Sí. explotamos. ¿Qué es lo que a vos te gustaría de alguna manera poder transmitir o cuál crees que para vos es el mensaje más importante de Me Bajo Acá? Em, hmm. Yo creo que es que, bueno, esto, básicamente, lo que estábamos hablando recién, que si soltamos, el mundo no se cae. El mundo no va a explotar si soltamos. Si soltamos el control, si soltamos las exigencias, que no es necesario ser perfectas. Ser perfecto es, a ver, es algo impuesto, Sí, ¿no? ¿Quién tiene la razón de que es perfecto? Acá lo primordial es ser feliz y ser nosotras mismas. Salir del personaje, salir de sacarse la armadura o la capa de superhéroe y empezar a disfrutar de lo que somos, que somos mujeres, por empezar, que si bien somos madres, somos compañeras de trabajo, somos amigas, no, tenemos un montón de roles, pero terminamos haciendo foco en todos esos roles, menos en nosotras mismas. Y eso nos va pagando de a poco y nos va sacando felicidad de a poquito, sin que te des cuenta,
de a poquito vas siendo un poquito menos feliz. Así que ese es el mensaje, podés volver a ser vos, podés volver a vos y ser feliz otra vez, siendo fiel a tus deseos y a tus emociones y a vos misma. Creo que eso es lo más importante, porque aparte, entre los 38 más o menos y los 45, 47, hay muchos momentos astrológicos que de alguna manera nos llevan a eso, a reconectar con eso. Hay a personas como en tu caso que les ha tocado una crisis muy personal y algo que tenía mucho que ver con su propio movimiento interno. Sí. Hay otros que, como me pasó a mí, viene por fuera, la pérdida de un trabajo o que te echan o que algo se termina y algo se deja de existir. Hay personas que empiezan con esta sensación de que ya hay algo con lo que no resuenan en su vida, pero este periodo que Carl Jung lo denominó la crisis de la mitad de la vida, tiene que ver con esto de reconectar con el propio deseo y reconectar con el propósito. Cuando astrológicamente vivimos el retorno de Saturno, que es a los 28, 29 años, comienza un recorrido hasta los 37, 38, que tiene que ver con la búsqueda de la aspiración social, ¿no? ¿Qué quiero? Quiero la casa, quiero el puesto de trabajo, quiero viajar, quiero tener una familia, quiero un auto, quiero tener hijos. Entonces es como que entramos en esa vorágine que al mismo tiempo acarrea mucho esto de la responsabilidad y la adultez. Sí. Y de repente llegamos a esta otra parte, a este otro periodo en donde nos confronta la realidad de que, che, yo venía como atrás de estos objetivos, ¿son realmente los objetivos? El chequeo, el primer chequeo, ¿son realmente los objetivos que quiero? ¿Es realmente así la vida como la quiero? Y empezamos a tener el concepto de finitud, ¿no? Che, pero pará, a mí se me está terminando el tiempo para tirarme en paracaídas, que era lo que quería hacer. O a mí se me está terminando... A niveles muy extremos es un momento en donde, por ejemplo, los hombres se buscan el modelo más nuevo, las mujeres se visten como las adolescentes. Eso es un extremo muy grande. Sí. Pero también en el otro extremo está el que se queda y no cambia su manera de pensar, no cambia su manera de ser y vive rezongando de la vida y quejándose de que yo no puedo salir de mi trabajo de 8 horas o la mina que le pasa esto, ¿no? Quiere abarcar con todo y no puede. Estos momentos son mágicos porque nos llevan a este lugar de decir, che, no, pará, yo puedo salir de esta. Y sí, quizás el cielo nos está reflejando que tenemos que atravesar esta pequeña tormenta y esta crisis para reconectar con el propio deseo y para reconectar con esto de hacia dónde quiero realmente poner mis objetivos y mi peso y mi valor. Y qué es lo que de alguna manera también tengo que dejar, soltar, bajarme. Sí. Para poder seguir adelante. Sí, y es algo que requiere una valentía, porque sabes que va a ser re doloroso y que va a ser, porque yo creo que llega en un momento un cimbronazo, algo te mueve el mundo entero y dices, pará, ¿qué pasó? ¿Qué hice hasta ahora, hasta esta edad? Como decís vos, haces recapitulás y decís, ¿qué hice de mi vida? ¿Esto era lo que yo quería hacer de mi vida o no? Y amo porque mientras vas describiendo, se me viene a la cabeza un montón de personas para todos los ejemplos. Y sí, es clarísimo, ese cambio de paradigma. De paradigma, sí. Bueno, creo que de más está decir que ambas ocupamos este rol de poder acompañar a aquellas mujeres que estén en este proceso y que quieran no atravesarlo solas, porque de alguna forma la vida a nosotras en este despertar nos dio herramientas y buscamos un montón de herramientas, no solamente para poder ayudarnos a nosotras mismas a atravesar esto, sino también poder ayudar a otras a atravesar estos momentos de crisis. Sí. ¿Dónde te encuentran si quieren tener tu acompañamiento o tener tu ayuda para atravesar estos procesos? Bueno, en principio a través de Instagram o TikTok, la cuenta es Me Bajo Acá. En Instagram, que es en la que estoy más presente, es @me.bajo.acá.
igual no hay más cuentas que se llaman así que si ponen en el buscador, me bajo acá, me van a encontrar, Vicky, acompañamiento emocional. Me mandan un mensajito por ahí y coordinamos. ¿Sí? Bueno, pueden arrancar obviamente con el contenido que está ahí, que ha resultado de mucha ayuda para muchas. Y obviamente, bueno, voy a estar subiendo ahora algunas herramientas que están muy buenas. Trabajamos mucho con mindfulness, con herramientas de escritura, que son las que sorprendentemente más ayudan. Sí. Yo creo que tiene que ver con el avance de la tecnología, que pasamos tanto al celu, que después nos cuesta un montón escribir en papel, y es tan poderoso. Sí, totalmente. Es increíble cómo se empieza a revelar cosas que no sabías que tenías en la cabeza y en el alma. Y cómo descomprime también. No, increíble. Es lo que más me dicen. Yo siempre cuando terminamos procesos con las chicas, les mando un formulario para que me cuenten, para que me den un poco de feedback, porque siempre estamos buscando mejorar o dar un acompañamiento más preciso o más personalizado. Y todas se quedan fascinadas con la escritura. ¿Y qué es lo que no vas a dejar? No voy a dejar de escribir. Todas tienen su bitácora, su cuadernito, y se recopan con eso porque se dan cuenta que tiene un poder tremendo. Así que van a encontrar de esas herramientas también en mi cuenta. Bueno, buenísimo. ¿Y vos querés hacer alguna pregunta? Por ahora no, pero yo te voy a matar a preguntas como siempre que te mando por privado. No, súper interesante. Aparte, a mí me vuela la cabeza cómo desde los astros, yo la primera carrera que hice, cuando terminé la secundaria, yo me anoté a ciencias astronómicas. Y era la burla de los astrólogos. Totalmente, sí, por supuesto. De hecho, va a haber un episodio que vamos a hablar con una astrónoma, que vamos a hablar con alguien que está dentro de la ciencia, porque si bien nuestra primera charla, ella me dijo, ¿no? O sea, yo tenía miedo de que me quisiera llevar para el lado y le digo, no, yo quiero que me hables de la observación del cielo, porque sí, es algo muy distinto, Sí. pero la observación del cielo es apasionante también. Así que eso también va a estar dentro de Astrología en Criollo. Me encanta. Y bueno, yo no resonaba con los chistes que hacían. Yo sí creo en la astrología. Y después cuando empecé a consultar con astrólogos, me hice la carta natal, después Revolución Solar, que la primera vez la hice con vos. Y fue como, me estalló la cabeza y dije, cuando me iban pasando las cosas que vos me decías, yo decía, esta Agustina, por Dios, que tenía una máquina del futuro, y tenía anotadito mes a mes, como eventos y cosas que me habías dicho, y decía, no puede ser. Y ahora cuando contás de esta generación, entre tal año y tal año, que es con la gente con la que yo me muevo también, y digo, sí, tal cual. Y a medida que ibas hablando decía, como le pasa a fulana, como mengano, como tal. Así que no lo podemos dudar. El cielo en realidad lo que hace es reflejar una historia. Uh-huh. Y la historia que nos está contando en este momento para nuestra generación tiene que ver con confrontar esos mandatos, confrontar esas realidades, sí, que tal vez son ficticias, tal vez son lo que nosotros creamos. Así como yo te contaba mi historia con lo de mi papá y vos me contabas tu historia con la maternidad, es algo que nosotros nos contamos en algún momento en nuestra mente, pero que en realidad no está del todo así. Sí. Así que nada, Vicky, mil gracias por aceptar este espacio, por compartirlo conmigo. Y nada, si nos quieren encontrar, a mí me encuentran como Agus Astrología en Instagram para sus sesiones de carta natal, de revolución solar o de acompañamiento astrológico. Y a Vicky la encuentran en Me Bajo Acá. Muchísimas gracias por compartir con nosotras este episodio de Astrología en Criollo, porque así decimos acá en Argentina cuando queremos que lo entiendan todos. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo, porque acá en Argentina cuando decimos en criollo significa para que lo entiendan todos.
Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.